A esta visita al estado de Florida, llegamos por la ciudad de Miami. Eso nos permitió mostrarles, en el programa anterior, algunos lugares representativos de ese sitio. Pero uno de los objetivos de este viaje también era compartir otras zonas del estado, como por ejemplo, una de gran valor histórico para los Estados Unidos, por tratarse de la ciudad poblada más antigua de Norteamérica. Para llegar al destino de hoy tendremos que recorrer unos 500 kilómetros desde donde estamos. Pero bien vale la pena. Esta visita a San Agustín promete ser un interesante paseo y un viaje al pasado de los Estados Unidos. San Agustín es una ciudad de poco más de 15.000 habitantes, lugar tranquilo, en el que sus pobladores conviven con la permanente llegada de turistas. El principal atractivo, según nuestra experiencia, es la historia del lugar y la arquitectura del casco histórico, en el que además de vivir y desarrollar actividades comerciales, han logrado mantener la estética clásica de las primeras comunidades estadounidenses. San Agustín fue fundada por el conquistador Pedro Meléndez de Avilés en 1565. Es verdad que décadas antes, otros expedicionarios habían llegado a esa zona de la costa, pero es San Agustín, la comunidad creada por los europeos más antigua de los Estados Unidos. Evidentemente el primer siglo fue bastante convulsionado en esa región. Primero por la resistencia de las comunidades indígenas, luego por los asedios de los piratas a los barcos que cruzaban de Europa a América, y por los enfrentamientos entre el Imperio Británico y la corona española. Sí, esta ciudad es muy importante porque es la primera ciudad de los Estados Unidos, la más antigua, y fue fundada por españoles, por Pedro de Menéndez. Anterior a eso fue descubierta por Ponce de León. Ponce de León llegó aquí y luego, como 50 años después, Pedro de Menéndez la fundó. La ciudad tiene una forma, una estructura, un diseño urbanístico muy español. Hay partes muy españolas y otras partes inglesas, porque fueron las dos culturas que llegaron aquí, la cultura española y la cultura inglesa. El Castillo San Marcos se destaca dentro del paisaje urbano. San Marcos es una fortaleza de estilo español que sucedió a las primeras construcciones de madera en los puestos de defensa militar colocados allí. Fue pasando de dominio en dominio entre ingleses, españoles y estadounidenses y fue declarado monumento histórico del país durante el siglo XX. Dentro de los hechos destacados que marcan su importancia histórica, podemos hacer referencia a lo ocurrido en noviembre de 1702, cuando 1.500 habitantes del pueblo y 300 soldados permanecieron en su interior durante una semana, soportando el ataque de los ingleses, que desde sus barcos bombardeaban el lugar. La defensa fue satisfactoria y muchos lo atribuyen a la estructura de las paredes de la fortaleza, que al ser de coquina, un material blando compuesto entre otras cosas por conchillas, absorbían las balas de los cañones sin derrumbarse, como ocurría con las estructuras de piedra. Por lo general, los turistas ingresan al casco histórico por la entrada a la vía peatonal, una calle angosta compuesta por locales comerciales, restaurantes
y estructuras con mucha historia, como por ejemplo la Escuela de Madera. Si hablamos que San Agustín es la ciudad fundada por los europeos más antigua de Estados Unidos, muchos de los edificios importantes que aún siguen en pie son los primeros en su rubro en el país. Esta estructura de madera, en gran medida original, es la primera escuela de Estados Unidos. La construcción data de 1800 y en principio fue la residencia de la familia que había adquirido esa propiedad a mediados del siglo XVIII. Los primeros alumnos fueron los niños del barrio, que invitados por el dueño de casa concurrían a aprender a leer y escribir. En 1931, un grupo de ex-alumnos se reunieron y promovieron la creación de un museo para homenajear al dueño original de la vivienda. Además de la escuela, hay otras casas de la misma época. Todas son museos y forman parte del gran patrimonio de San Agustín. El circuito histórico se puede recorrer caminando o en trencitos que mediante el pago de un ticket permiten a los turistas llegar a los puntos más representativos. También se pueden contratar paseos en carruajes con un guía. La presencia católica se afianzó desde la llegada de los españoles a estas tierras y al igual que lo que ocurrió con el primer lugar que funcionó como escuela, lo mismo se dio con las iglesias. La Catedral de San Agustín es considerada el templo católico más antiguo del país. Su construcción original comenzó a gestarse en 1793 y desde 1970 es otro de los monumentos históricos de Estados Unidos. Si hablamos de construcciones que sobresalen en el paisaje urbano, no podemos dejar de mostrarles los edificios extraordinarios. Uno es el Flagler College, campus educativo construido en torno a una estructura central original que funcionaba como un complejo hotelero de lujo en 1888. Enfrente del Flagler College encontramos otro edificio muy importante. También tuvo su origen como hotel en el siglo XIX. Se nota que en aquel entonces había personas muy poderosas y acaudaladas que vivían y frecuentaban esta zona, vinculadas al ferrocarril y a la industria petrolera. Este edificio dejó de ser hotel en 1932 y poco tiempo después se transformó en lo que hoy es un gran museo, que además alberga las oficinas de la administración pública de la ciudad. Las antiguas construcciones, las que las sucedieron en el tiempo y la vida moderna, con la prolijidad típica de estas localidades norteamericanas, transforman a San Agustín en un paseo temático sumamente atractivo y disfrutable. Realmente este lugar es como una foto del pasado, está todo inmaculado, bien al estilo norteamericano. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos en el 2021? Por los vehículos. Es una comunidad no muy grande, pero recibe mucha gente diariamente y es genial del modo en que conviven turistas y locales. Es una ciudad que vive del turismo, básicamente. Vive del turismo básicamente, sí. ¿Y cuál es la época más fuerte de turismo? Diciembre es muy lindo porque en diciembre también tenemos una cosa muy importante que es la Noche de las Luces, una tradición española que esta ciudad sabe llevarla al máximo. Se llama Night of Lights
Nosotros vendemos los tours de Night of Light, aprovecho para decirlo, y es simplemente genial. Veo las casas más antiguas, datan del 1700. Exactamente. Y están muy bien mantenidas. Se han logrado, la ciudad se preocupa, ¿no?, por mantener. La ciudad se preocupa, la ciudad invierte mucho en eso. Es muy limpio todo, o sea que es una antigua ciudad, pero está tan limpia que parece acabada de hacer. Y además se preocupa mucho por la restauración de las obras históricas. Los tours son muy históricos. De hecho, aquí está uno de los más importantes compañías que se encargan de narrar la historia de Estados Unidos, y es el Historic Tour of America, y precisamente está aquí por eso, porque hay mucha historia que narrar. Un paseo destacado dentro del circuito turístico de San Agustín es el Museo de Piratas y Tesoros, un lugar que reúne una colección de artículos reales que forman parte de las embarcaciones y botines de piratas que surcaban las aguas del Caribe. El museo es fruto de la recolección de artículos, investigación y hallazgos de un hombre que ha dedicado parte de su vida a la concreción de este proyecto, que es el que reúne en un mismo sitio la mayor cantidad de piezas originales pertenecientes a la piratería. Bueno, y este es un paseo fantástico que hay en la ciudad de San Agustín, muy bien logrado, que disfrutan niños y no tan niños, porque la verdad que es un paseo sumamente interesante que hace un poco de historia, no solamente la fantasía de los piratas, que con esto de las películas, bueno, se han popularizado casi como exclusivamente historias de fantasía, y sin embargo involucran infinidad de situaciones protagonizadas por estos ladrones que aprovechaban las riquezas que cruzaban desde América hacia Europa por el Caribe, y que bueno, han generado también un trabajo y una investigación científica en este lugar que ha permitido armar un paseo recomendable, corto, sencillo, dinámico para poder realizar y en algunos casos hasta poder interactuar. El museo es una de las mayores colecciones de artefactos piratas del mundo, recogidas por Pat Crouchy. Él recolectó el 98% de los artefactos, que son más de 800 piezas dentro del museo en 4 décadas. Durante 40 años trabajó para juntar todo esto. Hay todo tipo de armas y artículos que permiten ver cómo vivían los piratas. Así que dentro del museo se puede disfrutar de una gran experiencia, poder leer biografías, y hasta tenemos un par de cañones del siglo XVII. El museo cuenta con piezas destacadas, algunos efectos personales del legendario Barbanegra, piezas del buque que Barbanegra, uno de los piratas más famosos de la historia, le había arrebatado a una tripulación francesa y que utilizó para cometer infinidad de robos a otros navíos. Entre otros artículos exclusivos se destacan también una bandera pirata original, de las pocas que se encontraron en el mundo, y el único cofre pirata encontrado. En una sala exclusiva sobre las películas temáticas de cine se exhiben algunas piezas usadas por los actores protagonistas, como la espada que utilizó el personaje Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Si bien el cine popularizó las andanzas de los ladrones del Caribe, y en algunos casos hasta las hizo parecer como hechos simpáticos y graciosos, fueron parte de tiempos sangrientos, de mucha violencia en alta mar. Los historiadores atribuyen la proliferación de los piratas a la cantidad de marineros que quedaron sin trabajo luego de la Guerra de Sucesión en la primera década del siglo XVIII. Luego que la fuerza británica se retirara de dicho conflicto, unos 40.000 hombres que formaban parte de los ejércitos quedaron desocupados. En algunos casos, lo único que sabían hacer eran tareas a bordo de un barco.
A esto se le suma que muchos gobernadores de la región norteamericana perdonaban a los piratas a cambio de compartir botines e incluso fomentaban esas acciones. Lo paradójico es que los piratas, en la mayoría de los casos, robaban a los buques que volvían a Europa, con lo que estos habían robado en el continente americano. Yo me pregunto si de ahí habrá surgido el dicho: el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. La actividad náutica en la bahía de Matanzas es intensa, por eso el Puente de los Leones juega un papel muy importante para la comunidad, permitiendo el paso de los yates de un lado al otro cuando esto es requerido. El puente une la ciudad de San Agustín con la isla Anastasia. Sin duda que esta ciudad es un gran paseo, un gran valor patrimonial para Estados Unidos. Disfrutamos mucho de recorrer algunos de sus atractivos turísticos. Ahora es momento de emprender el viaje hacia el otro extremo del estado de Florida. Nuestro objetivo es una ciudad muy pintoresca, pero antes, de camino, pasaremos por otro sitio que vale la pena conocer, sobre todo para aquellos a los que les atraen los temas espaciales. A 2 horas en vehículo de San Agustín rumbo a Miami está el Kennedy Space Center, el centro espacial de Cabo Cañaveral, el lugar donde se realizan los lanzamientos al espacio. Si bien desde hace décadas está abierto al turismo en visitas guiadas, no deja de ser un lugar de vital importancia para los programas de la NASA desde sus orígenes. El circuito que se visita incluye un centro de visitantes con algunos entretenimientos y una recorrida por los espacios más importantes del predio de varios kilómetros cuadrados. En un ómnibus se puede ver de cerca el edificio de ensamblaje de los cohetes, el que al momento de su construcción fue el edificio más grande del mundo. Lo otro sumamente llamativo es pasar muy cerca de las plataformas de lanzamiento, lugares míticos que en alguna película o imagen de cadenas internacionales seguramente todos alguna vez vieron. Este lugar ha sido testigo privilegiado de la carrera espacial que dio inicio en la década del 60, con gran impulso del presidente Kennedy en su afán de llegar primero que los rusos a la Luna. Una historia de muchos logros y aciertos, y también grandes fracasos. Aquí el tamaño de todo es mega. Imagínense que estas eran las plataformas en las que se llevaban los cohetes ensamblados desde el edificio de montaje hasta la plataforma de lanzamiento. Les señalo la cabina del operador para que tengan idea de las dimensiones. Una vez que los turistas descienden del bus, ingresan a las áreas interactivas, donde paso a paso se va contando detalladamente la historia del organismo espacial norteamericano y sus misiones. La llegada a la Luna tiene un capítulo bien detallado en el que se comparte el proceso previo hasta llegar al momento que en julio de 1969 captó la atención de todos los habitantes del planeta. Entre lo que se puede ver aquí me llamó mucho la atención la cabina de los astronautas en las misiones tripuladas. Pese al tamaño que tenían los cohetes, la cabina en sí misma era reducida. Algo muy interesante es la forma en la que se le muestra a los turistas el giro que tuvo el vehículo utilizado por la NASA para poner en órbita naves con tripulantes, pasando del programa Apolo al de los transbordadores. La recorrida está armada de tal manera que el paseo se transforma en una experiencia inolvidable. Porque, por ejemplo, estar frente al transbordador Atlantis
utilizado en varias misiones. Realmente es emocionante. El Atlantis fue uno de los 6 transbordadores utilizados por la NASA. Voló desde 1985 hasta 2011, cuando se puso fin al programa de transbordadores espaciales. La principal diferencia de los transbordadores con sus antecesores, los cohetes, eran que estos últimos podían regresar a la Tierra y ser parcialmente reutilizados. Como datos gráficos les cuento que el Atlantis realizó 33 misiones, puso en órbita 14 satélites, tuvo un tiempo total en el espacio de 306 días y fue operado por 207 astronautas. La historia del lugar tiene sus capítulos oscuros, que no se ocultan, son parte de la historia, como el fallido despegue del Challenger en 1986, que a poco de haber despegado desde aquí mismo, explotó ante los ojos de millones de personas que vieron en directo la transmisión del accidente en el que murieron 7 personas. O el fallido regreso a la Tierra del Columbia en 2003, cuando la nave se desintegró al ingresar a la atmósfera, momento en el que otros 7 tripulantes perdieron la vida. Cada una de las víctimas de cualquier incidente espacial son considerados héroes que contribuyeron con los logros alcanzados en general a lo largo de la historia de los programas espaciales. Y autopistas acá en el estado de Florida. La idea original hoy con Patti era ir a la zona de Los Cayos, muy bonita por cierto, pero las condiciones del tiempo indicaban de que no iba a ser la mejor idea, por eso cambiamos y nos vinimos hacia el otro extremo, hacia la otra costa, quizás no la más popular o la tan difundida a través de imágenes o la que más se puede visitar por parte de los turistas que llegan a esta zona de los Estados Unidos. Por eso vamos a ver que nos depara en la zona de Naples. Nos acaba de pasar el Batimóvil. La idea de llegar a Naples es mostrar otra cara de las zonas balnearias del estado de Florida. Este es un lugar un poco más exclusivo, quizás no tan popular como algunas zonas de Miami. Desde que ingresamos al casco urbano de la ciudad, percibimos un excelente nivel en las casas y vehículos. Y a medida que fuimos recorriendo algunas calles y avenidas, nos dimos cuenta por qué Naples fue considerada en 2019 como una de las ciudades que concentró más millonarios de Estados Unidos, siendo además una de las ciudades donde las propiedades son las más costosas del país. Y la verdad que es impresionante la prolijidad, ¿no? de este lugar, porque llama la atención. Hemos estado en otros lugares muy lindos, muy prolijos, pero esto la verdad que parece es superior. Como un set de filmación, está todo perfecto, todo en su lugar, no hay una manchita, un papel, las flores todas en su punto ideal. No hay gente tampoco, ¿viste? Parece como una escenografía increíble. Pero es un barrio, uno de los tantos que hay acá, obviamente. Este es un barrio importante, se lo puede apreciar claramente, pero acá vive la gente normalmente. Los detalles de las fachadas de las casas, los colores, está todo así perfecto. Esa es la palabra justa.
Qué lindo, muy lindo, muy lindo. La prolijidad, la estética, la seguridad son bienes que se encuentran normalmente en Estados Unidos, pero aquí resaltan. Esta ciudad de algo más de 20.000 habitantes es un lugar exclusivo. Eso sí, de medidas de prevención contra el COVID-19 ni hablamos. La inmensa mayoría de las personas que cruzamos o vimos no usaban tapaboca y no parecían tener mucha disposición a mantener distanciamiento. Bueno, seguimos recorriendo Naples y la verdad que es un lugar hermoso. Me voy a quitar el tapaboca para poder hablarles, pero les digo, en esta zona por lo menos somos los únicos que estamos de tapaboca. Acá la pandemia ya no existe, el COVID-19 parece que no existió, cero restricción o por lo menos cero cuidado de las personas que están transitando, incluso en algún restaurante también, con mucha cantidad de gente. Esto llama la atención, sobre todo porque en Estados Unidos la situación sigue siendo bastante delicada. De esta manera vamos llegando al final de nuestra visita al estado de Florida. En 2 informes tratamos de mostrarles algo de lo que ofrece Miami Beach y su zona de influencia, y algunos lugares que forman parte de los atractivos turísticos e históricos para Norteamérica. Un paseo en tiempos de pandemia que esperamos ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros.